Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. Cristo ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz divina de Jesús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, aceptarlo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazle tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. Si las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tu voz es una arma, úsala. El poder de la confesión y oración. Este día quiero decirles algo que el diablo no quiere que oigan, y quiero que me escuchen muy bien, porque estoy hablando con alguien que tal vez se siente como que no hay salida. Sí,
estoy hablando con alguien que piensa que su historia ha terminado, pero vengo a decirte que tu historia no ha terminado, ni mucho menos que eso. Había un joven, tenía un nombre igual al tuyo y al mío, llamémosle Derek. Criado en la iglesia, él escuchó un poco de la palabra mientras crecía, pero nunca lo suficiente para construir sobre ella. Verás, es una cosa escuchar la palabra, y otra cosa es estar fundado en ella. Por supuesto que no puedes pararte en algo que nunca has creído, y no puedes creer en algo que nunca has oído. Por eso la Biblia dice que la fe viene por oír, y oír por la palabra de Dios. Bueno, Derek había oído un poco, pero la vida había sido difícil para él, las cosas nunca salieron como él había planeado. Llegaron los problemas, llegó el desánimo, llegó la enfermedad, y llegó la depresión, y también llegó el diablo junto con ellos. Sí, ese siempre llega por el punto débil. Espera hasta que estés solo, hasta que estés cansado, hasta que tu mente esté borrosa, y entonces susurra, no vales la pena. Derek se sentó solo en un lugar donde el diablo le dijo, acaba con todo. Pero, quiero contarte algo, el diablo es un mentiroso, ha sido un mentiroso desde el principio, y si está hablando, está mintiendo. Te dirá que todo está terminado, cuando tú sabes que apenas estás comenzando. Te dirá que no hay salida, cuando Dios ya ha preparado un camino de escape. Él te dirá que Dios no se preocupa por ti, cuando Él ya ha enviado a su Hijo, alguien diga amén. Ahora, este joven extendió la mano hacia esa botella. Sí, lo hizo una y otra vez, y luego miró hacia abajo y dijo, no puedo más. Pero aquí está la parte que el diablo no planeó. En algún lugar del silencio, en medio de esa oscuridad, había un poco de ruido en un radio ya viejo. Sí, un radio viejo nada extravagante, ni siquiera una señal completa. Pero a través de ese ruido, a través del dial roto, llegó una voz. Y esa voz dijo, la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Le sorprendió, y se enderezó. La botella se cayó de su mano. No sabía qué era, pero su espíritu reconoció algo que su mente nunca había aprendido. Ese era yo, predicando en una cinta de casete, que tal vez alguien pensaría que eso era demasiado antiguo para que le importara. Pero la palabra de Dios nunca se desgasta, nunca se envejece, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca, nunca se desgastará, nunca pasará. Y entonces escuchó que dije algo que he dicho 1000 veces, Marcos 11, 23. Todo el que diga a esta montaña. Y cuando escuchó eso, se inclinó, su alma se conmovió porque amigo, la palabra de Dios está viva. Es más afilada y cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra y divide el alma del espíritu, y aunque tu cuerpo esté en una habitación de un motel, cuando la palabra habla, tu espíritu se mantiene en atención. Quiero decirte ahora mismo, que el infierno tiembla cuando la palabra de Dios se dice con fe, cuando dices el nombre de Jesús, huye como un cobarde. Cuando dices las promesas de Dios puede que no te sientas poderoso, pero cuando dices la palabra, estás sosteniendo una espada poderosa. Y aunque Derek no lo sabía, pero estaba a segundos de tener una buena quebrada en su vida, todo por seguir una línea de la palabra de Dios. Y amigo, tú podrás decir, hermano, no me siento tan fuerte así. Bueno, no necesitas sentirlo, el poder no está en el sentir, el poder es el mismo, Jesús dijo el que diga. Sí, Jesús dijo el que diga. Notarás que no dijo si tan solo lloraras, ni tampoco él dijo que el que tenga necesidad, ni tampoco dijo a este monte, cualquiera que diga. Y ese joven estaba a punto de decir algo que sacudiría las puertas del infierno. Ahora quiero que escuches atentamente, porque es aquí donde se pone interesante. Te dije que ese joven Derek escuchó una voz a través de la radio, solo un destello de la emisión. Algunos lo llamarían coincidencia, pero he vivido demasiado tiempo y visto demasiado para creer en las coincidencias. Eso fue un encuentro con un espíritu. En ese momento la radio volvió a romperse, pero no mucho después la señal se aclaró, y lo que vino después no fue una casualidad, fue el Espíritu de Dios sacando a un hombre de la oscuridad. Y yo dije, porque recuerdo bien este mensaje, dije, puedes tener lo que digas. Pero la mayoría de los cristianos están diciendo lo que tienen. Esto que escuchó Derek le dio fuerte en el estómago.
Pudo sentir cómo el ambiente cambió en esa habitación, porque eso es lo que él estaba haciendo toda su vida, diciendo lo que tenía: estoy deprimido, estoy endeudado, no puedo seguir un día más, a nadie le intereso. Decía: no tengo nada, nada soy, y no puedo hacer nada, todo depende de Dios. Como ves, todos le echan la culpa a Dios, tal vez tú estás en una situación similar, y dices: bueno, Dios tiene el control de todo. Pero la realidad de las cosas es, que cuando tú dices eso, estás dando a entender que no lees la Biblia. Porque la Biblia no dice que Dios está en control de este mundo, al contrario dice que Satanás está bajo el control de esta tierra. En 1 de Juan 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Verás, cuando dices que Dios está bajo el control, estás culpando a Dios de todo lo que sucede y aún de tu ignorancia. Muchos pastores enseñan eso para seguir haciendo sus burradas. Ellos prefieren los elogios de la gente que los elogios que vienen de parte de Dios. Bueno, no todos. Pero notemos esto aquí, dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 5, verso 19. Sabemos que cuando Dios hizo al hombre, le dio total dominio de todo lo que Dios había hecho, y el dominio de gobernar la tierra se le dio sin ninguna condición, sin ninguna restricción. Génesis 1, verso 26. Pero sabemos también que el hombre le dio esa autoridad, ese dominio a Satanás, el enemigo de Dios, y por consiguiente las cosas están como están. Y no es porque Dios lo quiera así, sino porque el hombre fue engañado. Por esa misma razón es que Jesús vino al mundo, para tratar con este asunto y quitarle ese poder, esa autoridad al diablo, que Adán mismo le había dado. Pero lo triste de todo esto es, que la mayoría de las personas todavía siguen engañadas, mientras que otros le echan la culpa a Dios de todo lo que sucede. Pero aquí está un poco de lo que necesitas saber, y si necesitas más información sobre este tema, ponte en contacto con nosotros, te daremos más información. Y amados hermanos y amigos, debido a un pensamiento religioso incorrecto, muchas personas tienen una imagen errónea de Dios. Se les ha enseñado que Dios los enferma, para enseñarles una buena lección y no se salgan bajo su control. Dicen ellos: Dios tiene el control de todo, por eso estamos como estamos. Si una familia se desbarata, dicen: bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Si un matrimonio se deshace, ellos piensan: bueno, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, Dios ha de tener algo mejor que lo que tuve. Y enseguida se tienden a buscar a alguien más, se olvidan del pacto, del juramento que hicieron el día que se casaron en la presencia del Señor. Y todavía se preguntan por qué les va tan mal. Si alguien se muere, la mayoría dice: bueno, Dios se lo llevó porque lo necesitaba allá con él. Y todavía otros, cuando se enferma, dicen: bueno, ya fui al doctor, he tomado las medicinas y nada bueno sucede, creo que esto es la voluntad de Dios. Pero sabemos que eso es lo contrario a lo que Jesús nos enseña en los Evangelios. Si Dios tuviera el control de todo, nadie se perdería, y nadie fuera al infierno. Si Dios tuviera en control de todo, no hubiera tanta persona en las prisiones, y no hubiera tanta enfermedad. Pero sabemos que la Biblia dice en Hechos 10 verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Analiza por favor bien esto: Dios no es el causante de las enfermedades, ni siquiera de la muerte prematura de nadie. La Biblia nos sugiere que la vida típica de una persona sea de 70 a 80 años, Salmo 90, verso 10. Aunque en Génesis 6, verso 3 dice que serán de 120 años. El diablo mentiroso es el causante de todo sufrimiento, y no solo eso, sino también de toda enfermedad y todo tipo de dificultades. En 1 de Corintios 15 verso 26, dice, que el último enemigo que será destruido es la muerte, y no Dios. Muchos han sido engañados para que se imaginen a Dios de manera errónea. Lo ven sentado en el cielo solo esperando a que cometan un error para poder aplastarlos como a una mosca. Pero, ¿acaso los padres amorosos actúan horriblemente con sus hijos, o los enfermos enferman para enseñarles algo? No. ¿O para tenerlos bajo control? Tampoco. Cualquier padre que haga esas cosas es culpable de abuso infantil. Piensa en esto por un momento.
Si Dios estuviera físicamente en la tierra hoy causando cosas horribles a sus hijos, Él también sería acusado de abuso infantil. Pero Dios no es un abusador de niños, ni tampoco es el causante de ningún divorcio, mucho menos de ninguna enfermedad, ni de ningún tipo de crimen o abuso sexual. Mis amados hermanos y amigos, el problema está aquí, tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer más a fondo al autor. Dios sí está en control, pero de las cosas allá en el cielo, por eso Jesús nos enseñó que cuando oremos pidamos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, como se hace en el cielo. Dios está en control de aquellas personas que le dan control de sus vidas a Él, por eso Jesús dijo bien claro, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él. Juan 14 verso 23. Si tú dices que amas a Jesús, pero te niegas a perdonar, no me digas que estás guardando su palabra. Someternos bajo el control de la voluntad de Dios significa que debemos hacer lo que Él nos pide que hagamos, y no solamente de labios. Verás, cuando tú sigues haciendo lo que te apetece, y no lo que Jesús te dice que hagas, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti, y por cada acto que hagas, son semillas que tarde o temprano vas a cosechar. Pero sigamos con nuestro mensaje de la vida de Derek. Bien. Y luego dije, y esto fue lo que lo cambió la vida de Derek por completo, dije, algunas personas piensan que están esperando a Dios, pero Dios está esperando de las personas que abran sus labios, que abran su boca. Eso fue lo que algo prendió o alumbró en la mente de Derek. ¿Alguna vez has visto cómo los ojos de alguien brillan o alumbran un poco, solo lo suficiente para evitar que se deslicen? Bueno, ese era Derek. Un destello de vida como una llama de un piloto que sigue ardiendo, incluso después de que el horno se ha apagado. Y luego escuchó que dije esto, y lo recuerdo tan bien que el Espíritu de Dios me envolvió tan fuerte cuando mencioné Marcos 11 verso 23 que casi no podía soportarlo. Dije, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le vendrá, le sucederá, o vendrá a pasar. Sí, lo que digas te será hecho, lo que digas lo tendrás. Marcos 11, verso 23. Y amigos, esa es la clave, eso es el interruptor de encendido espiritual, y hasta que tu boca no se alinee con la palabra de Dios, no tendrás el motor en funcionamiento. Pero cuando tu voz habla en acuerdo con el cielo, el infierno no tiene más remedio que retroceder. Y en ese momento Derek se inclinó más cerca, y se preguntó a sí mismo en voz alta. ¿Está eso en la Biblia? Sin duda que sí. Leer cartas directamente de la boca de Jesús, no es una sugerencia, no es una parábola, es un mandato. Ahora escúchenme. Amigo, tienes que alinear tus palabras con la palabra de Dios. Tienes que decir lo que Él dice, no lo que dice el mundo, no lo que dicen tus síntomas, no lo que dicen tus sentimientos, sino lo que dice la palabra. Una vez más Marcos 11 verso 23 dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le vendrá, le sucederá, o vendrá a pasar. Notemos bien esto, dice aquí 3 veces sobre el decir, y una sola vez menciona sobre el creer. El pueblo de Dios no se equivoca en la creencia, se equivoca en el decir. Usted puede creer lo correcto, pero si dice lo incorrecto, eso puede cortar su fe. Dice, cualquiera que diga, o cualquiera que dijere. Lo que esto significa es que usted puede, esto significa que Derek puede, esto significa que cualquiera que se atreva a decir lo que Jesús dijo que dijera, le será hecho. Esto también significa que los rotos de corazón pueden, los heridos y olvidados pueden, todo aquel que quiera y tenga sed, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la palabra de Dios en su boca es tan poderosa como lo fue, y lo es en la boca del Señor Jesucristo, si lo dice con fe, todo le será posible a usted, Él lo dijo, y eso es más que suficiente para cualquier persona. Volvamos una vez más a ese joven Derek. Había estado sentado allí escuchando ese radio, con lágrimas en su cara, confuso en su alma, y el diablo había estado susurrando mentiras en su oído, diciendo que era demasiado tarde. Le dijo: has metido la pata demasiadas veces, nadie te toma en cuenta,
además eso no funcionará para ti. Pero quiero recordarte que el diablo es un mentiroso, no solo cuenta mentiras, sino que es una mentira cada vez que abre la boca, y eso es para robar, matar y destruir. Pero una palabra de Dios puede atravesar toda esa oscuridad como una luz del proyector en una cueva. Una palabra dicha desde el cielo puede cambiar el interruptor de las mentiras del enemigo, y eso fue exactamente lo que pasó. Porque en medio de toda esa confusión, cuando Derek estaba a punto de darlo por perdido, algo se levantó dentro de él, no era algo de su cabeza, sino que venía desde lo más profundo de su espíritu, desde el lugar donde el Espíritu Santo alcanza a los hombres. Era el Espíritu Santo de Dios, susurrando solo 5 palabras en su espíritu, en su ser, que decían no moriré, sino viviré. No sabía que era el Salmo 118 verso 17, no sabía que era la Escritura, pero su corazón lo sabía, y su boca comenzó a moverse antes de que su mente pudiera argumentar, así que dijo una y otra vez, no moriré, sino que viviré. Fue un susurro muy apenas, pero con convicción. Ahora permíteme decirte algo más, el infierno no mide volumen, mide autoridad. Y cuando esas palabras salieron de su boca, algo se rompió en su espíritu. En ese tormento, y esa pesadez que había estado sobre él como una carga, de repente se levantó, lo sintió. Sabía que algo había cambiado. Así que lo dijo otra vez, no moriré, y de nuevo, pero viviré. Y luego más fuerte, y declararé las obras del Señor. Ahora ni siquiera sabía lo que estaba declarando, pero su boca estaba por delante de su mente. Y es allí donde reside la fe en tu espíritu, no en tu lógica, no tienes que entender todo para decir algo, todo lo que necesitas saber es lo que Dios dice. Cuando tú estás de acuerdo con la palabra de Dios, ella se convierte en un arma contra cada muro que el enemigo construye en tu vida. El diablo teme a un creyente con una Biblia y una voz en acción. Y esa noche, Derek se convirtió en una amenaza para el reino de las tinieblas, no porque gritara, no porque bailara, sino porque habló la palabra con autoridad. Se encuentra ahora detrás de un púlpito de madera en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, en un lugar simple, sin nada de lujo. Pero con gente que tiene hambre, gente que no están buscando un espectáculo, sino que están buscando algo real. Y Derek, ahora tiene algo real. Abre su Biblia y ya no tiemblan sus manos, su voz ya no se traba por el miedo, se para con confianza, no en sí mismo, sino en el que le devolvió al borde. Se limpia la garganta y dice, antes de compartir la palabra este día, necesito testificar. La multitud se inclina, y luego él dice, hace un año estaba acabado, estaba listo para renunciar, pero Dios no estaba listo para dejar de usarme. Y me dio una línea, un versículo, solo uno, y eso salvó mi vida. Amémonos de corazón, no de labios solamente, que el amor sea verdadero, como el sol en el oriente, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, como ramas de una vid, en su amor siempre fundidos. ¿Puedes tú orar enojado con tu hermano si la paz es el altar donde Dios escucha al hermano? Dios no escucha la oración si no hay paz en el corazón. Dios no escucha la oración reconciliado. Amémonos de
corazón, como el trigo en el granero, que el perdón sea nuestro pan y la fe nuestro sendero, para cuando Cristo venga, como luz en el sendero, seamos un solo cuerpo en su amor y su destino. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano si la paz es el altar donde Dios escucha al hermano? Dios no escucha la oración si no hay paz en el corazón. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración si no hay paz en el corazón. Dios no escucha la oración